El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Fraternal y afectuoso saludo. Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados y su equipo de profesionales de apoyo. El día de hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes, cosas que tienen que ver con fenómenos sociales, fenómenos de masas, fenómenos políticos, sociológicos, que nos deben llamar la atención porque definitivamente, estimados televidentes, estamos pasando por un momento delicado de la historia del país. Y ese momento delicado de la historia del país nos debe llevar a grandes y profundas reflexiones. Hoy vamos a hablar con la doctora Jenny Orejuela, que no ha llegado, pero está por llegar, de un fenómeno que tiene que ver con la mente, porque hemos tenido una secuencia de programas que hablan de la mente política, de la mente en las masas, de la mente enferma de los dirigentes del país. Y hoy vamos a hablar de algo que se llama la histeria colectiva y la estupidización de las masas, cómo a través de los medios de comunicación, cómo a través de la polarización se convierte en fenómenos emocionales, en paradigmas de guerra emocional, donde se anula el pensamiento crítico y la razón crítica de la gente, permitiendo que lleguemos a extremos irracionales, que las masas lleguen a extremos de desconectarse completamente de la realidad, desobjetivizando la realidad y simplemente repitiendo un discurso, una narrativa creada que sirve para controlar, que sirve para ejercer el poder, que sirve para discriminar, que sirve para acabar con los opositores. Es por ello que resulta de gran importancia que hoy hagamos una reflexión sobre la histeria colectiva y cómo ese fenómeno de la mente colectiva ha llegado a producir cambios negativos y deterioro en las condiciones políticas, sociales, económicas de los pueblos. Para nadie es un secreto que desde el control de los medios de comunicación, que se denominan el cuarto poder, se puede controlar la mente de las masas y lograr una concertina de enfoque único que sirve precisamente para propósitos de los líderes de la opinión,
de los líderes de la economía, de los líderes sociales, y eso no necesariamente es bueno. Eso hay que mirarlo con lupa y entender el gran choque que esto puede tener con la realidad, porque resulta que cuando hay una histeria colectiva, la gente no razona, la gente pierde el espíritu crítico. Precisamente el día de ayer tenía una charla con personas presuntamente inteligentes. Oigan bien lo que les voy a contar. Personas que llegaron a repetir lo que las famosas bodegas del poder están diciendo, que en el caso del senador Miguel Uribe, que este señor no murió, que este senador no falleció, que eso fue un invento de la oposición para ayudarle a Uribe Vélez. Dice uno, realmente hasta dónde estamos llegando, hasta dónde se pierde el criterio y el sentido de la objetividad, cuando fue un hecho público, un hecho notorio, un hecho de reconocimiento mundial, y las bodegas del poder que ahora ejercen el control desde las redes sociales, desde algunos medios de comunicación, simplemente le dijeron a la gente, mire, o le dicen a la gente, no, Miguel Uribe no murió, él está vivo. Mire que la esposa se fue para los Estados Unidos, mire que él era que iba a perder la curul. Hacen unas narrativas increíbles y dice uno, gente inteligente las cree y no razona y no desarrolla un espíritu crítico. Esto pues es muy peligroso, porque esto lleva a la discriminación, esto lleva a la estigmatización del opositor, esto lleva a echarle la culpa de los males a la oposición, y esto no es bueno para el país. La invitación es a abandonar la histeria colectiva. Cuando existe una histeria colectiva se cometen grandes injusticias. Se le abre el campo o el camino a las falsas denuncias. Los prejuicios se crecen en una dimensión insospechada. Y esto es muy, pero muy grave, supremamente grave. Se mancilla la justicia. Se manipula la justicia, como quiera que por las grandes presiones de las masas, dirigidas por los líderes en el poder sobre los medios de comunicación, en el poder objetivo y control del Estado, llegan en momentos determinados a presionar de tal manera con la histeria colectiva de las masas que logran su cometido y se producen grandes injusticias, se violan principios fundamentales de los derechos humanos, como por ejemplo la presunción de inocencia, el debido proceso, y lo acabamos de ver en el famoso juicio del siglo, que llaman el juicio del expresidente Uribe Vélez. Vemos cómo a través de la presión de algunos medios de comunicación y alguna presión fuerte desde el Estado mismo, y esa presión contagiada a algún sector de la población, se presionó de tal manera a la justicia en primera instancia que vimos el resultado, un proceso que violó el debido proceso. Y por esa razón, el Tribunal Superior de Bogotá, respondiendo a una acción constitucional de tutela, revocó la medida de aseguramiento que le pusieron al señor presidente Uribe Vélez. Esto lo único que muestra es el poder de la histeria colectiva.
cómo se permea toda la institucionalidad, porque en medio de la histeria colectiva se tomaron medidas desesperadas para darle gusto a un sector de la población, y vimos cómo desde el Consejo Superior de la Judicatura le dieron preeminencia a un proceso de esa naturaleza que llevaba más de 10 años y no lo habían resuelto, y dejaron de un lado otros procesos, dándole prioridad solo a este proceso. Todo esto como respuesta a la histeria colectiva de un sector polarizado que quería darle respuesta al deseo de sus líderes desde el control político de los medios y desde el control de la información que se maneja desde las famosas bodegas que controlan la información en las redes sociales. Esto es demasiado delicado y demasiado grave. La histeria colectiva produce realmente una enajenación general, colectiva. Se enferma la sociedad. La sociedad deja de ser una sociedad política para convertirse en una sociedad con un enfoque manipulado, que no raciocina, que no tiene espíritu crítico para cuestionar lo que está pasando desde el control de los medios de comunicación. Por supuesto que el programa de hoy es un programa de tipo filosófico, de tipo sociológico, de tipo antropológico, de tipo jurídico, pensando precisamente en las graves situaciones que está viviendo la patria. En medio de todo lo que está pasando, se presiona a la opinión pública con los fenómenos objetivos de crisis, y esas crisis se aumentan, se magnifican precisamente para meter a la opinión pública, a un sector de ella, en un contexto que responde a los intereses precisamente de los líderes que están en el control del poder. Por supuesto que desde la oposición también hay respuesta a este fenómeno, pero el que tiene el poder lleva la ventaja. El tema es que desde las bodegas del poder se enajena de tal manera a la opinión pública que uno no puede creer que la gente, que profesores universitarios, oigan, me pregunto yo, ¿qué tipo de universidad admite un profesor de esa naturaleza, con ese bajo espíritu de razonamiento crítico, de que un profesor universitario te diga que es un montaje, que Miguel Uribe no está muerto, sino que es una estrategia de la oposición? Dice uno, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Cómo este fenómeno de la histeria colectiva puede hacerle tanto daño a muchísima gente y la gente perder el enfoque que debe tener? Desde el aspecto de la sociología y la psicología de masas, quiero decirles que este fenómeno es una propagación de comportamientos, emociones o síntomas inexplicables dentro del grupo social, pero que tienen, se dice que serían inexplicables, pero que tienen una explicación. ¿En dónde? En la sugestión social. Se llama la sugestión colectiva. Hay un teórico que se llama el filósofo y sociólogo Gustavo Le Bon, que en su obra Psicología de las Masas manifestó y argumentó que los individuos en una multitud pierden su individualidad y son susceptibles de emociones. Por eso la revolución de las masas desde la plaza pública no da lugar a la reflexión crítica, porque el discurso es irracional a veces y da como
consecuencia un comportamiento racional que se traduce en una histeria de carácter colectivo que desencadena un estímulo inicial o un evento estresante y se propaga rápidamente a través de la imitación y el contagio emocional. Yo recuerdo un episodio famoso, La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. Los medios de comunicación hicieron un montaje, una narrativa de la Guerra de los Mundos, donde le dijeron a la gente que seres de otro mundo habían invadido la Tierra. Eso fue la locura colectiva. La gente salió desesperada, las colas de carros tratando de salir de unas ciudades grandes y yendo hacia las montañas, accidentes por montón, los alimentos se escasearon. Mire todo lo que puede hacer el poder de los medios de comunicación y el poder de la histeria colectiva. Ya los medios de comunicación predominantes no son la radio ni la televisión. La televisión un poquito por encima de la radio, pero ahora las redes sociales son las que están manejando la voz cantante en materia de dominación y conducción y alienación de masas. Así que la psicología social lo único que hace es hacer perder el juicio individual en favor de una mente colectiva que le conviene a las dictaduras, mente colectiva que se hace una mente irreflexiva frente a las diferentes situaciones que generan espacios de dominación y control desde el poder dominante. Desde una perspectiva sociológica, la histeria colectiva es un síntoma de las tensiones y ansiedades sociales subyacentes, de tal manera que ese fenómeno es una reacción no solo psicológica, sino un reflejo de la crisis social, política o económica. Así es como lo veía un sociólogo. Como lo ve un psicólogo, el psicólogo ve la manipulación, el control desde los medios de comunicación que generan esa histeria colectiva. Recuerdo una historia que ocurrió con una de las bebidas más famosas en un país asiático. 100 niños manifestaron que al haber consumido una bebida cola habían sufrido malestares estomacales. Y esa noticia se propagó de manera rápida y fehaciente entre la población y tuvo alcance mundial, de tal manera que hizo que la firma de las colas retirara millones de botellas. Cuando hicieron el estudio de si eso era cierto o era simplemente una impresión de impacto psicológico, se dieron cuenta que era lo segundo, que no tenía nada que ver el daño de estómago, que había sido precisamente una sugestión que había recibido esta gente a través de una manipulación de carácter psicológico. Es por eso que le digo a la opinión pública que en medio de lo que está viviendo Colombia estemos atentos a la manipulación, que no se hagan esclavos de las redes sociales, que miren a todos los exponentes de pensamiento político en el país, que no se queden enfocados en uno solo, que miren con espíritu crítico lo que cada uno de ellos les está diciendo y comparen todo lo que les están diciendo con la realidad del país. Por supuesto que muchos le están diciendo al país que las cosas están bien, cuando no están bien. Muchos le están diciendo al país que la economía ha crecido cuando la economía ha mermado, ha menguado, está en crisis. Muchos le están diciendo que se están superando los estándares en materia de educación, en materia de salud, cuando lo que estamos viendo reflejado en la realidad es que entidades como el ICETEX se quebraron,
y miles de estudiantes en Colombia quedaron sin la posibilidad del crédito educativo, y estos miles y miles de estudiantes que tenían tanta ilusión, y precisamente una de las consecuencias de la histeria colectiva es la ilusión profusa. A la gente la mantienen embobada con promesas que no se van a cumplir nunca, con promesas descabelladas, con promesas que le cambian la realidad a la gente por espumas de humo. Y entonces vemos cómo ese fenómeno de la histeria colectiva llega a afectar muchísimo a la población, pero muchísimo. De tal manera, mis estimados televidentes, que el tejido social queda comprometido porque está engañado, porque está en estado de fragilidad mental por su rompimiento con la capacidad de análisis desde un espíritu crítico. Hoy es una urgencia el pensar, es una urgencia razonar, es una urgencia que usted no trague entero, es una urgencia que usted se desmovilice desde el estatus de enfoque de una polarización, una polarización que se ha buscado en el país porque es la que conviene a los que detentan el liderazgo y el manejo del poder. Hoy, desde el punto de vista filosófico, hay un reto para ustedes, estimados televidentes. Volvamos al pensamiento crítico, volvamos a la filosofía, volvamos a la fe, para entender que los fenómenos que hoy nos atropellan son fenómenos dañinos que no le traen beneficio al ejercicio de la democracia, también a la democracia económica, también a lo social, también a lo espiritual, que definitivamente hemos estado siendo gobernados y manipulados por mentes enfermas, intoxicadas de poder, con mentes narcisistas, con mentes desprovistas de una empatía con las mayorías, que finalmente nos están mostrando un deterioro de la realidad social. Y precisamente ayer analizaba uno de los textos interesantes sobre la realidad de la época estalinista, cuando a través de los medios de comunicación en esos países de Oriente le vendían la idea a la gente de que el paraíso era el estalinismo, Rusia, Unión Soviética y el estalinismo, para luego a través de Nikita Khrushchev, cuando muere Stalin, que lo habían llevado a un excesivo culto de la personalidad, que lo habían llevado o lo habían tratado como si fuese un dios, cuando Nikita Khrushchev tuvo la oportunidad de desenmascarar el sistema y sobre todo desenmascarar no al partido sino al líder, porque debió desenmascarar el partido, porque las políticas crueles de desapariciones y purgas que se dieron en la política fueron también del Partido Comunista, pero también del estalinismo. Entonces, después de que a Stalin lo habían tenido como un dios, lo desmitificaron, porque se dieron cuenta o no podían ocultar más el daño que Stalin le había hecho a ese país. Y entonces vale la pena entonces desarrollar el espíritu crítico. Lo que pasó luego es que a Stalin lo sacaron del mausoleo donde tenían a Lenin y lo llevaron a una tumba anónima. Y sus estatuas las derrumbaron, las derruyeron. Les decía que teníamos
discurso que viene desde las famosas bodegas o que viene desde el centro del poder. Ahora, es tan peligroso todo esto que esta gente sin raciocinio es capaz de hacer todo lo que el líder o los líderes, los que están respondiendo a ese control desde el Estado central, quiere que hagan. Doctor. Por eso tan peligroso, doctora, cuando desde el liderazgo del país se habló de guerra o muerte, liberación o muerte, palabras terribles para un jefe de Estado, para un desarrollo de política, cuando lo que se tiene que buscar es precisamente bajarle a la polarización y construir país desde el consenso. Doctor Gilmar, buenas noches, porque llegué súper tarde, había un trancón terrible, no sé qué pasó, pero estaba escuchando el programa en vivo. Buenas tardes, apreciados televidentes. Es mejor tarde que nunca. Lo que estás diciendo es tan valioso porque estamos en medio de una situación y de una histeria colectiva en este preciso momento. Por eso usted decidió que habláramos de este tema que a mí me parece tan importante y que es necesario hablarlo porque necesitamos nosotros retomar el control primero de nosotros mismos. Sabemos que usted lo explicó muy bien, ya casi es un psicólogo. La histeria colectiva inicia porque un grupo de personas empiezan a sentir diferentes síntomas de terror, de miedo, de ansiedad, sin una causa médica explicable. Entonces, estas personas, ¿cómo se empieza? Primero desde lo individual y luego desde lo colectivo, doctor. Y apreciados televidentes. ¿Por qué? Porque empieza la angustia. Alguien divulga por medio de las redes una noticia completamente falsa o sin saber su origen, y entonces nos van a invadir los extraterrestres. Por supuesto, eso fue verdad. Sí, eso fue verdad. Sí. Nos van a invadir y entonces va a haber una muerte aquí, no sabemos si vamos a morir. La gente empieza a activar el hipotálamo y empieza a activar... papel higiénico. Esto fue en la pandemia. Acabaron el papel higiénico. Esa era una estrategia de los comerciantes también. Claro, hicieron su diciembre ahí. Básicamente hicieron su agosto ahí. Imagínense. Pero, ¿qué necesitamos ahí aclarar? Y esto es muy importante. Necesitamos saber que cuando nosotros empezamos a tomar el control de nosotros mismos, esto no nos puede afectar. Que si llega a usted ese informe falso de que puede producir esa histeria colectiva, usted diga, alto, venga, ¿de dónde están difundiendo ustedes estas noticias? ¿Cuál fue su fuente? ¿De dónde usted sacó esa información? Alguien se la imaginó y la empezó a reproducir en redes, porque usted lo dijo ahora que yo venía, estaba en el trancón, usted lo dijo, estas redes hoy en día son las que manejan y gobiernan la psicología de las masas. Total, y es que le estaba contando a la opinión pública cómo, hablando con un profesor universitario, me decía que, mira, yo me quedé aterrado. ¿De dónde es ese profesor? No puedo decir la universidad por misericordia o la universidad porque la quiero mucho, pero ese profesor universitario está diciendo que Miguel Uribe no había muerto, que era un montaje de la derecha, que era un montaje del expresidente Uribe para apalancarse en el tema de la defensa jurídica. No, eso no lo había escuchado. Imagínate, pero yo oyendo a un profesor universitario y me quedé aterrado, y yo le dije, usted es tan inteligente, ¿usted por qué cree esas cosas? ¿Usted por qué no cuestiona la fuente? Terrible, y es que, mire usted, terrible. Doctora, mire usted que está la mente de mucha gente en Colombia enajenada por la histeria colectiva. Y por eso, como hemos estado hablando de enfermedades mentales, entonces me parecía fabuloso plantearle a la opinión pública para que esto se convierta en un tema de conversación en familia también, de reflexión, hasta qué punto usted le está comiendo cuento. Se está dejando alienar y enajenar y por las bodegas del poder, bodegas pagadas, ¿no? Bodegas pagadas que lo que hacen es fake news, informan mal,
inventan mentiras, unas mentiras que solamente se las creen los que las inventan. No, ni siquiera ellos. Por eso es importante y tenemos que hacer lo siguiente, doctor. Primero, aprender a autorregularnos a nosotros mismos. Acá les vamos a dar unas técnicas. Por ejemplo, en la pandemia, vamos a ese punto. Vamos a la pandemia que la vivimos todos. Parece una broma, pero mire, cuando vino la pandemia también vinieron los donde nos vulneraron nuestro derecho a circular libremente dentro de nuestra propia ciudad. Imagínese. Y entonces los profesionales de la salud teníamos que descargar una cantidad de certificados de que éramos de la salud, que trabajábamos en tal institución, certificado de movilidad, y había que cargar todo eso porque la misma policía lo paraba a uno y le decía a uno, ¿usted para dónde va? Y si no, eran los bloqueos que hicieron los de la Guardia Indígena y otros los denominados primera línea. O sea, nos estaban violando nuestro derecho a la libre movilidad con el argumento de que ellos estaban apoyando supuestamente una no reforma tributaria, que ahorita van no sé cuántas. Eso es paradójico, o sea, es algo ridículo porque ahorita que están pasando, ¿dónde están estas personas? ¿Dónde están los, como vi yo en un artículo que decía SOS, nos están matando, ¿dónde están ellos ahora? Porque no han salido. O sea, y hay cantidad de crímenes, pero volvamos a ese punto, mire lo que pasó. Hubo personas que fueron a buscarme a mí para la parte psicológica en medio de una histeria colectiva donde decían que no se podía salir, que porque supuestamente los iban a asesinar, 2, que porque la pandemia los iba a matar, y 3, porque habían personas metidas ahí que querían hacerle daño a la gente, entraron en esa histeria colectiva y casi que me tocaba dar terapias grupales a las familias para decirles, no, venga, yo salí, hacíamos hasta videos, nos reíamos con mi pareja, pues que es odontólogo, y parecíamos en Yo Soy Leyenda porque las calles solas y nosotros circulando, fue bueno por un lado, no habían trancones como los de hoy, pero hacíamos videos y yo le decía a mi esposo, y mientras tanto en Ciudad Gótica, o sea, por donde nosotros caminábamos, estaba completamente vacío, era mentira, era falso. Y los ladrones se guardaron. Claro, hasta los ladrones se asustaron, no había ni a quién robar. Entonces mire lo que pasó, era una histeria colectiva y yo le mandé a muchas personas eso, me tildaron hasta de mentirosa. Esto es mentira, ¿usted por qué trata de tranquilizarlo? Yo le pero es que nosotros estuvimos pasando por esta carretera y esto era lo que había. No, y fíjese que el poder de las redes es tan fregado que uno veía videos de que la gente muriendo en las calles. Eso era mentira, eso era montaje. O que en una cadena de almacenes muy reconocida estaban descuartizando gente y una señora paciente de mi esposo, una ancianita, llegó y le mire, allá están descuartizando gente, y le dije, venga señora fulana de tal, ¿usted vio eso? No, es que allá están descuartizando. ¿Usted vio eso? Pues yo vi que estaban sacando pero unas bolsas de qué, o sea, si descabezan y descuartizan a alguien, pues la bolsa tiene que estar escurriendo algo. No, pues yo no he visto, sino que fueron los muchachos que están haciendo ahí el bloqueo los que dijeron eso. Mire cómo puede encender uno la mente de otra persona, cómo la puede manipular, pero doctor, y apreciados televidentes, ¿a quiénes manipulan? Las mentes más débiles. Entonces usted no permita que su mente sea tratado como una mente estupidizada, porque precisamente hay un discurso que se llama la estupidización de las masas. Total. Es decir, que se instrumentaliza a la gente como factor de control, como factor de poder, y entonces a las masas se les llama pueblo, y mentiras que no es pueblo, es el deber, es el querer, es el querer del gran titiritero, del que tiene el control del poder, del que tiene el control de los medios. Y manipula y la gente no reacciona frente a esa manipulación. Es lo mismo que hace la narcisista perversa. Precisamente hoy
salió un informe que hizo un grupo de científicos norteamericanos sobre el estado mental de nuestro primer mandatario. Muy interesante eso, ¿no? Entonces, nos duele porque lo que está en fuego es la democracia, lo que está en fuego es la economía del país, lo que está en fuego es que los ciclos económicos que se tienden a repetir y que por eso hay que conocer la historia. Mire, hay que conocer la historia, hay que conocer la filosofía, las herramientas que nos da para ejercer la razón crítica. Hay que acudir a las escuelas de pensamiento que nos ayuden, ¿sí? Que usted haga un razonamiento crítico de lo que ve, de lo objetivo, pero también que piense que esto de dónde viene, cuál es la lógica de este pensamiento, de este discurso, de esta narrativa. Y sabe que lo más importante que tenemos que discernir o aprender a ver estos puntos es cuando hay una necesidad de identificación con los grupos. Por eso pasa la histeria colectiva. Entonces estas personas, por lo general, un grupo de estudiantes, entonces todos piensan igual. Hay uno que es el líder, el que dice qué tipo de pensamiento es el que vamos a... El que hace el relato. Exacto, y cuando eso pasa en el corte orbitofrontal de nosotros, que es el de poder de decisión, de discernimiento, de sabiduría, ¿qué pasa? Se bloquea con la ansiedad, con el estrés, con el temor que se ha metido, se bloquea temporalmente y usted pierde la capacidad de usted ser crítico y de razonar. Y entra en un estado de autosugestión. Entonces todos van haciendo igual lo mismo. Hay un ejemplo claro. Una vez pasó una situación, eso fue hace mucho tiempo, y uno empezó en un grupo de estudiantes, empezó uno a bailar y luego todos empezaron a bailar y no podían parar. Doctor, mire, sí, eso fue en África. Ese fenómeno fue en África, fue muy interesante. Algunos. Claro, porque tenían que amarrarlos para que pararan de bailar. Se llama una histeria colectiva. Eso fue un fenómeno sociológico. Los que creemos en la vida espiritual sabemos que fue un fenómeno de posesión demoníaca, que también en la historia colectiva hay eso. Hay un control demoníaco sobre las mentes. ¿Sí? Pero no todo el mundo está preparado para escuchar esta Ahora, conversación. desde el punto de vista clínico, hay una sugestión colectiva a través de una narrativa que impresiona. Y lo que pasó con esos muchachos que empezaron a bailar es que eso se volvió una epidemia. Y entonces eran días y días bailando y no paraban, y no comían, y era baile que no aman. Terrible eso, ¿no? Pero también hubo un fenómeno de histeria de risa, una risa colectiva. Yo creo que yo caería en eso. Y eso se propagó. Eso se propagó y mucha gente se enfermó y mucha gente terminó en psiquiátricos. Y allí es donde yo le atribuyo ese fenómeno a fenómenos espirituales del bajo mundo espiritual. No hay una explicación médica ni científica para este tipo de comportamientos. Lo que podemos decir yo diría que es una sugestión colectiva. Sí, claro, es una sugestión. Siguiendo a Enderman. Claro. Entonces, a veces nosotros repetimos lo que el líder hace, nosotros aprendemos por modelación. Por eso el ejemplo que como papás damos a nuestros hijos es clave. Nosotros somos el fruto de una modelación. Allí el peligro del narcisismo que me parece terrible, porque casi todos nuestros pacientes y clientes son víctimas de narcisistas perversos o narcisistas, una cosa horrible. Sí. Mire, los últimos casos que hemos revisado nos han llamado profundamente la atención con el tema ese de las falsas denuncias. Falsas denuncias por violencia intrafamiliar. O por abuso sexual. Por abuso sexual. Por incumplimiento de los deberes de esposo. Y casi siempre, mire, son muchas las mujeres las víctimas, pero casi siempre
son los caballeros, que son las víctimas, pero guardan silencio. Gran tiempo y se someten a todo ese drama hasta que les explota con una orden de captura. Terrible esa noticia, Doc. Sí, Sí, me entonces, estabas contando eso. Estimados televidentes, nos toca entrar en profundas reflexiones sobre qué es lo que estamos recibiendo, qué es lo que estamos repitiendo, qué es lo que estamos compartiendo, qué es lo que estamos leyendo, cuál es la fuente, quién nos dijo eso. Por ejemplo, yo quedé profundamente alarmado al escuchar a un profesor universitario de una prestigiosa universidad caleña ayer diciéndome que Miguel Uribe no había muerto, que eso era un montaje. Y hay un fenómeno, póngase su gorro, doctor, ¿qué pasó? hay una situación que me gustaría compartir con esto que estás diciendo, Doc, porque es muy importante. Cuando hablan de la histeria colectiva también hay una parte y un fenómeno que es identificación en los grupos, que finalmente la identificación es la necesidad de aceptación. Como está de moda ser de izquierda acá en este país, afortunadamente, bueno, hay otros que ya están como volviendo cooptados otra vez. Y están Exacto, reaccionando. Entonces, ellos tienen en estos días vi un video, me pareció chistoso, de una persona, pues como cercana, diciendo, ay, yo era de la izquierda y de la derecha y ahorita soy reformado. Yo dije, bueno, ¿hasta dónde viene la necesidad de aceptación, el poco criterio para llegar a empezar a usar un discurso aprendido que está circulando por todos los medios para que mi familia esté contento conmigo, para que mi grupo de trabajadores o para que mi grupo de vecinos, que yo veo que todos son de izquierda, me acepten? No, hay que aprender a tener criterio y más nosotros como creyentes, porque ¿qué hace? Si usted dice que usted es de la izquierda, entonces usted está apoyando el aborto, está apoyando que instrumentalicen a nuestros niños para que ellos, sin un desarrollo psicológico ni cognitivo, tomen la decisión de cambiarse o de inyectarse hormonas para tratar de cambiar su género. O sea, ¿dónde está el criterio que como hijos de Dios y como personas defensoras de los principios y de los valores, cuando nosotros por la aceptación de un grupo decimos que nos estamos reformando porque ya no queremos ser de derecha, sino que nos vamos a pasar de izquierda? Es que aquí no estamos hablando de derecha o izquierda, estamos hablando de los principios bíblicos y estamos hablando de que tenemos que tener un orden primero individual en la familia y luego colectivo y social, que es lo que estamos abogando nosotros. Sí, y definitivamente hay que partir de estos principios. Nosotros creyentes, nosotros comprometidos con la Colombia que queremos, que amamos, nosotros tenemos que decirle a la gente, bueno, cuestiónense. Un creyente debe apoyar una ponencia política que vaya en contra de la familia tradicional o de la familia como célula fundamental de la sociedad. Nosotros, como creyentes, debemos apoyar a la gente que toma con desdén la vida humana y que apoya prácticas como el aborto o la eutanasia. ¿Cómo se sentirán estas personas cuando como que se ha quitado como ese velo y se den cuenta que quieren inclusive legalizar las relaciones entre adultos y menores? Quieren meterla dentro de la Constitución, no que es una alteración psicológica, ni que es una conducta perversa, ni que es una situación, pues, como ellos dicen, que no es una enfermedad, sino que es una preferencia sexual. ¿Cómo quedarán estas personas cuando vean que están apoyando este tipo de posturas solamente por dejarse llevar por lo que dicen las masas y por lo que dicen los medios, porque nos quieren instaurar ese conocimiento de tanto repetirlo en los medios y que todos quedemos así enajenados, como si tuviéramos nosotros, nos hubieran instaurado un chip y usted tiene que seguir de acuerdo a eso? Una de las cosas que llama bastante la atención
es que se provoca la histeria colectiva básicamente para ocultar realidades, básicamente para eso, para ocultar la corrupción, para desviar el foco de la gente. Entonces, una cortina de humo. Es una cortina de humo. Por ejemplo, hay un escándalo de magnitud, entonces para tapar ese escándalo, entonces abrimos otro foco de escándalo y hacemos una acusación por allá, pues que puede tener algunos visos de verdad, pero también puede ser una falsa acusación. Y entonces lo que hacemos o lo que vemos es que hay una continua movilidad en el foco que se quiere que la gente aprecie desde el órgano de propaganda. El órgano de propaganda tiene todo el poder realmente, porque el órgano de propaganda, y cuando hablo del órgano de propaganda me refiero a los medios de comunicación, a las redes sociales, que ahora tienen un gran imperio en la comunidad, en la vida social. Lo que se quiere hacer es el cambio de foco, de cuestión, de elemento cuestionable, y entonces los que están tejiendo y controlando los hilos del poder controlan también los medios de comunicación. Doctor, ¿usted se acuerda cuando estaban también en el paro y que empezaron en que ojo, que se nos están metiendo, que a las unidades también, y toda la gente entró en una histeria colectiva, y entonces, ole, pero es que eso se oían disparos y todo? En ese tiempo vivía en el sur, no tan en el sur, pero sí en el sur, más o menos en el Caney, y eso por allá todo el mundo salía armado, y el que menos salía con un palo de escoba a las abuelitas. Y salía un loco gritando, ¡ya viene! y la gente sacaba machetes. O sea, ahora nos da risa, pero nosotros entramos, o sea, por muy tranquilo que uno sea, si usted ve esa corrida de gente y ve ese poco de gente armada, que los vecinos armados, y usted no estaba armado. O cuando a un loco por ahí le da por decir, un ladrón, y puede ser que vaya corriendo, sencillamente va corriendo y dicen, un ladrón, cójanlo, y todo el mundo sale detrás. Y lo pueden y se crea una histeria colectiva, y si llegan y lo alcanzan, le dan hasta que no más. Es verdad. Es una cosa loca. Con el tema de los acusados de actos sexuales, pasa muchas injusticias a veces. Uy, terrible. Porque a veces son falsas denuncias. Pero también todo se deriva cuando hay una parte donde Pero todo eso responde a un discurso. Claro, doctor. Y cuando uno se concientiza dónde está la situación, tristemente es frente al espejo donde está la persona que ha saboteado nuestra vida. Exactamente. Es un espejo. Son nuestras decisiones. Es una proyección, ¿no? Nuestras decisiones. Sí, entonces fíjense que en los procesos donde hay fenómenos de enfoque de género, a veces uno tiene que estudiar muy bien quién es el fiscal y quién es el juez. ¿Sí? ¿Y ahí qué hace la gente, doctor? Si es una persona que comprada, o si es una persona que está proyectando lo que vivió, su propia vivencia, que no sanado. Le fue muy mal con su marido o su mujer y está proyectando, y cuando encuentra un caso parecido se la monta a ese pobre, si ese pobre no tiene un buen equipo legal. Oiga, yo estuve en un juicio oral, pues virtual, donde ese juez le faltó fue quitarse la correa y darle a esas personas, se tomó una postura tan personal. Yo todo el tiempo dije, este señor, ¿qué le pasa? Eso no es ético, esa postura tan personal. Ustedes son unos descarados. Y ellos así, o sea, ellos habían cometido muchos errores en su oralidad, porque pues dijeron cosas que no tenían que decir y le hablaron en unos tonos que ellos lo normalizaban, pero para ese juez fue fatal. La hecatombe. Entonces, ¿cómo se les ocurre y haberle hablado a ese juez? Ese juez, lo único que le faltaba era, verdad, haberles dado correa. Entonces, ante esa situación, ya no hay nada que hacer. O sea, ya después lo que usted me contó de ese cliente suyo y todo, no tuvo una buena asesoría legal, no tuvo asesoría psicológica. Cuando vino a buscarnos, pues ya tenía otra situación de antaño que no sabíamos, y pues vinieron las consecuencias de eso, ¿no? Imagínense, ese caso es muy doloroso. Bastante. Porque se dan varios fenómenos. El caballero escoge una mala compañera de vida,
después de que se le ha muerto la mujer, que era una bruja completa. Precisamente hablando de las histerias, un ejemplo clásico fue el caso de las brujas de Salem, que a toda mujer que la veían diferente la catalogaban como bruja, la perseguían y la quemaban. Eso es una histeria colectiva. ¿Sabe qué se hicieron las histerias, esas histéricas de Sigmund Freud? Esas que yo no sé si alguna vez se habla, que les daba un ataque y un movimiento y babeaban y convulsionaban. ¿Saben dónde están ahora? En todos los gimnasios. Con todo el respeto, o sea, metidas en los gimnasios, volviendo su cuerpo el falo de admiración. Eso decía Sigmund Freud, no lo digo yo, ¿no? Ojo. Entonces están ahí metidas, trabajando cada centímetro de su cuerpo desde el narcisismo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, fíjense que hoy la reflexión es que repensemos lo que veamos, lo que oigamos, que lo miremos con espíritu crítico, desde la lógica del pensar crítico y razonado, que no traguemos entero, que pensemos en la necesidad de construir una Colombia equitativa, una Colombia que respete su institucionalidad, su constitución, una Colombia con oportunidades, una Colombia con valores, con principios, que los principios del judeocristianismo sigan siendo los principios imperantes desde la racionalidad, porque son los que han demostrado que mantienen la familia cohesionada, la sociedad cohesionada, que pensemos en que no debemos tragar entero, que todo lo que llegue a nosotros tenemos que examinar cuál es la fuente, de dónde viene. Bueno, doctora, fue un programa muy bonito. Cortico para mí, pero muy sustancioso. Viralicémoslo, porque se trata de eso, de que reflexionemos por un nuevo país, por una nueva Colombia. Reflexionemos por una sociedad donde el pensamiento sea una oportunidad para tomar posiciones. Y trabajemos el pensamiento crítico, por favor. Correctas. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor nos proteja y nos cuide. Bendiciones mil. Dios les cuide. Feliz fin de semana.